Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y como cada semana es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Más del 90% del calentamiento que ha ocurrido en el planeta Tierra durante los últimos 50 años ha sido absorbido por los océanos. Significa que la creciente temperatura global sería aún mayor de no ser por estas grandes masas de agua. No obstante, este servicio ambiental que nos prestan los océanos le está cobrando factura a sus ecosistemas. Es el caso de los arrecifes de coral, cuya actual agonía demanda acciones urgentes desde todas las trincheras. Por ello, en esta ocasión conversaremos con Olga Lucía Caro Jacome, quien desde Colombia compartirá con nosotros la experiencia de Procorrif. Hablamos de una iniciativa privada que hoy por hoy está ayudando a restaurar los arrecifes colombianos a través del turismo sostenible, modelos de negocio basados en la naturaleza y técnicas como las guarderías de coral. Acompáñenme a descubrir más al respecto luego de este breve recorrido por la actualidad climática en el mundo. A menos de que todos los gobiernos cambien sus políticas energéticas, el planeta será inhabitable, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esto después de que el panel intergubernamental de cambio climático de dicha organización presentara el pasado 4 de abril su nuevo informe sobre la urgente mitigación del problema. El líder manifestó que estamos en el camino hacia un calentamiento global de más del doble del límite de 1.5 grados Celsius respecto a la temperatura preindustrial, marcado en el Acuerdo de París. Asimismo, Guterres advirtió que algunos gobernantes y empresarios mienten sobre las acciones para frenar la crisis, y los resultados de dicha manipulación serán catastróficos. Escarabajos descortezadores, gusanos defoliadores y plantas parásitas están arrasando con los bosques mexicanos como consecuencia del cambio climático. De acuerdo con Mongabay Latinoamérica, hasta el 30 de noviembre de 2021, la superficie de México afectada era de unas 47,000 hectáreas. Detrás de esta cifra se encuentra el hecho de que las sequías, cada vez más recurrentes e intensas en el país, debilitan a los árboles, volviéndolos incapaces de defenderse. Como resultado, las comunidades humanas que dependen de los bosques están dedicando más tiempo, esfuerzo y recursos al combate de plagas. Medio centenar de activistas contra el cambio climático se concentraron a principios de abril frente a la escalinata del Congreso de Diputados en Madrid, España, reportó el diario El País. Estas personas protestaban por la falta de acciones del gobierno contra la crisis del clima y también contra la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, aprobada el año pasado por el Congreso, pese a ser insuficiente. Los manifestantes, muchos de ellos vestidos con batas blancas, marcaron con tinta roja la fachada del lugar mientras gritaban consignas como «No hay planeta B», «Sin planeta no hay futuro» y «Alerta roja, escuchad a la ciencia». Los arrecifes de coral, comúnmente llamados las selvas del mar, son uno de los ecosistemas más ricos y abundantes del planeta, pues en ellos convive una gran diversidad de animales acuáticos como peces, esponjas, caracoles, erizos, estrellas de mar, langostas, así como algas, pastos marinos. Su importancia radica en que funcionan como centros de actividad de la vida oceánica y están interconectados con otros ecosistemas, como los manglares y marismas cercanos. Sirven como espacios de reproducción de especies y cambian la dirección y velocidad de las corrientes marinas, constituyen una barrera natural para las costas frente a los desastres. La base de este tipo de arrecifes son, precisamente, un grupo de organismos que se conocen como corales pétreos. Cada coral consiste en un pólipo, es decir, un pequeño animal muy emparentado con las medusas que se aferra al lecho marino. Por lo tanto, un arrecife es en realidad una colonia de corales pétreos compuesta por cientos de miles de pólipos individuales. Los pólipos son capaces de extraer el calcio disuelto del agua de mar
y de solidificarlo en una estructura de mineral duro, carbonato de calcio, que les sirve de soporte esquelético. Al observar una colonia de corales, casi todo es esqueleto, y solo la delgada capa superior corresponde al coral vivo. Esta parte se encuentra cerca de la superficie del mar porque los pólipos requieren unirse en una relación simbiótica con unas algas denominadas zooxantelas, que, a su vez, necesitan de la luz solar para realizar la fotosíntesis. Los arrecifes están sujetos a disturbios naturales. Por ejemplo, pueden sufrir daños e incluso llegan a morir durante huracanes, tormentas tropicales y mareas muy bajas. También están sujetos a depredación y a enfermedades. A veces, parte de la colonia muere, pero esta es capaz de regenerar el tejido destruido e inclusive algunas especies pueden llegar a regenerar colonias enteras a partir de fragmentos rotos. Sin embargo, las actividades humanas, como las artes de pesca destructivas que usan explosivos o cianuro, amenazan el futuro de los arrecifes coralinos. Es el caso de la captura de peces herbívoros que habitan ahí, lo cual desencadena cambios en las comunidades dominadas por corales a aquellas dominadas por macroalgas. Por otro lado, la elevación de la temperatura de los océanos como resultado del calentamiento global provoca un fenómeno denominado blanqueamiento de corales, que es considerado uno de los principales riesgos de la salud global de los arrecifes. La frecuencia de eventos de blanqueamiento masivo de los corales ha incrementado en las últimas décadas y desafortunadamente aún no se sabe si estos organismos serán capaces de aclimatarse al calor creciente. El destino de los arrecifes de coral depende en gran medida de la reducción de impacto debido a actividades humanas y la emisión de gases de efecto invernadero que calienta los océanos. Si queremos revertir la predicción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sobre el cese de todos los arrecifes de coral para finales de este siglo, necesitamos actuar ahora. Solemos asociarlos con las zonas tropicales donde son más abundantes, pero la realidad es que los corales habitan en todos los océanos del mundo, desde las islas Aleutianas en Alaska hasta el Mar Caribe. Y pese a que los arrecifes que forman difieren entre sí por aspectos como su diversidad de especies, todos están sumergidos en una misma problemática. Olga Caro, ecóloga y directora ejecutiva de Procorrif, nos explica a continuación. Pues hay como una gran alerta por la gran deforestación y por el incremento de tierras en agricultura, en ganadería y todo esto, pero realmente se nos ha olvidado que el gran capturador de estos excesos de calor en el planeta son los océanos. Esos son los que regulan el clima. Estamos hablando de que el planeta realmente es 70-30 y estamos hablando que los océanos cubren el 70% de la Tierra. Son los que ayudan precisamente a todo el tema de la regulación climática y a capturar como esos excesos de calor que hay en la atmósfera. Y además de todo, son los que por el fitoplancton y todos estos organismos que hay en millones de toneladas dentro de los océanos, pues son los que más ayudan a la captura de carbono, precisamente pues por toda esta relación simbiótica que existe entre las algas, el plancton y el fitoplancton en los océanos. Sería lógico que los océanos fueran el foco de la acción climática, pero nada más lejos de la realidad. Tristemente, los océanos han sido los más desprotegidos por las políticas públicas sobre cambio climático y a menudo son ignorados en las negociaciones internacionales en torno a este tema, agravando aún más la situación de los arrecifes coralinos. Para entender el porqué, recordemos que estos ecosistemas dependen de una poderosa pero frágil relación, la simbiosis entre pólipos y algas. Cuando hay mucho calor, o sea, se sube la temperatura, estas algas mueren. Y al morir las algas se pierde esa relación simbiótica y los corales empiezan a blanquearse y a morir. Y eso pues está generando toda una cadena pues de pérdida de estos ecosistemas por ese
digamos, servicio que están prestando los océanos al capturar ese exceso de calor que hay en el planeta. Entonces se pierden todos estos servicios que prestan estos ecosistemas y se rompe pues esa relación entre regulación climática y el planeta mismo y de lo que dependemos. Fenómeno al cual se suman otras amenazas como la contaminación por plásticos y las descargas de residuos. Absolutamente todo llega al mar y finalmente esa contaminación pues también genera como daños en temas genera enfermedades en los corales que también los está matando. Según reportes de las Naciones Unidas, como en el 2000, eso fue más o menos 2018-2019, el último reporte, los arrecifes de coral, los ecosistemas de arrecifes de coral a nivel mundial habrán desaparecido prácticamente en su totalidad, entre 70 y 90% al 2050. Significa que solo tenemos 30 años antes de que los arrecifes de coral y los beneficios que nos aportan desaparezcan por completo. El resultado de esta pérdida sería catastrófico. La pesca colapsaría, ya que los arrecifes por sí solos sostienen el 25% de los recursos pesqueros. Además, restaurarlos cuando ya están en un alto grado de degradación es muy costoso, hasta $6 millones por hectárea. Un gran problema de los océanos y de los ecosistemas como de los arrecifes es que como no se ven, están sumergidos, pues no es tan fácil ver el problema como se ve, por ejemplo, en tierra con la pérdida de cobertura natural, como la deforestación de los bosques y todo sobre lo que todos nos alarmamos. Pero el tema con los arrecifes es que pues nadie ve el problema porque está abajo, solo los científicos y los que investigan ven estas olas de blanqueamiento y pues eso no genera como ruido a nivel de las comunidades, de la comunidad internacional. Por fortuna, esto está cambiando, aunque no con la urgencia que demandan los arrecifes. Cuando pasan esos efectos de blanqueamiento, que a veces vienen como esas olas de calor, hay blanqueamientos masivos en diferentes partes del mundo. Y cuando nuevamente como que pasa esa ola de calor, pues ya queda como todo esto muerto y hay que empezar nuevamente a tratar de que estos ecosistemas se recuperen, y eso es muy lento comparado con la acción que está generando pues su detrimento, ¿no? Su muerte. Pero ¿en qué consiste exactamente la labor de Procorrif? Olga Caro nos lo contará a detalle después de la pausa. Las guarderías de corales son un logro en pro de la restauración de los arrecifes y la conservación de toda la vida marina. Se trata de una suerte de viveros bajo el agua en donde se colocan fragmentos de coral para cuidarlos y dejarlos crecer por varios meses. Una vez que están listos, son trasplantados al arrecife, logrando con ello un repoblamiento de los corales. Las guarderías de coral son uno de los ejes sobre los que trabaja Procorrif en Colombia bajo la dirección ejecutiva de Olga Caro. Ella nos compartirá ahora cómo es que utilizan esta técnica. Las guarderías de coral son como precisamente los viveros en tierra para luego sembrar en el ecosistema. Entonces, en este caso, nosotros recogemos fragmentos de coral que se han caído, se han desprendido del arrecife por muchas razones, por el oleaje, por el turismo mismo que todo el tiempo los golpea, por las lanchas, por muchas cosas. Las colonias se parten y quedan estos fragmenticos que caen, se los lleva la corriente y ellos necesitan un sustrato fijo para crecer. Cuando nosotros con la gente los invitamos a recoger todos esos fragmentos que hay caídos, los llevamos a sitios especiales donde sabemos que se encuentran, recogemos todos esos fragmentos, los montamos en unas cuerdas que parecen como unos arbolitos y los ponemos a crecer. Entonces ya estamos dándole la oportunidad de un fragmento de coral que no tenía posibilidades de crecer, a que crezcan estas guarderías que luego nosotros le quitaremos y llevaremos a trasplantar al arrecife, las ponemos dentro del arrecife para que empiecen a crear colonias y nuevamente se restaure el ecosistema. El método de Procorrif tiene sus raíces en la investigación científica, pero se ha librado de la formalidad y rigidez del laboratorio. Nosotros empezamos
pues obviamente identificando el problema con toda esta investigación y muchos años de ir viendo cómo se iban perdiendo los arrecifes en una zona específica, pero pues cuando se investiga se da uno cuenta que esa problemática es la misma en todo el planeta. Sobre eso, pues propusimos, es más una idea de negocio. Para contrarrestar estas dificultades, proyectos como Procorrif han apostado por la iniciativa privada, un camino disruptivo y poco tradicional en lo que respecta a la restauración ecológica. Desde Procorrif nosotros estamos proponiendo cosas alternativas a lo que ya se ha hecho, precisamente porque lo que se ha hecho no es suficiente desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de la escalabilidad para poder hacer, digamos, tener acciones con mayor impacto. A grandes rasgos, lo que hace Procorrif es ofrecer la construcción de guarderías de coral como una vivencia, una actividad recreativa por la que los turistas están dispuestos a pagar. Cuando lo haces con proyectos de restauración, con científicos, tiene como toda una infraestructura que es muy científica, donde no permite que la gente participe y esos proyectos resultan muy costosos. Aquí nosotros volteamos el problema y dijimos, bueno, que sea la gente la que pague y sea la mano de obra para hacer esto. Y se van con una experiencia regeneradora, es decir, me conecté con un problema, participé de esto y puse mi granito de arena. Entonces, eso no va a restaurar masivamente, pero sí va a crear un cambio de la manera en cómo se puede hacer. Y nosotros nos dimos cuenta, comparando con otros proyectos, que rápidamente pudimos montar muchísimas guarderías de coral solo vendiéndolo como una actividad de turismo. A la larga, el trabajo de Procorrif no solo ha favorecido a los arrecifes de coral, sino también a las comunidades humanas. Nosotros trabajamos en una isla con pescadores donde pues son población vulnerable, donde realmente el Estado no llega, no tiene servicios públicos y todo, y han venido desarrollando un turismo incipientemente. Esta actividad de turismo les hizo darse cuenta a ellos que les genera dinero porque se paga más que cualquier otra actividad de turismo. Aquí es, miren, ustedes dependen del ecosistema porque pescan y viven del recurso, pero además viven del turismo y el turista demanda, ¿qué demanda? Ecosistemas donde ir a disfrutar y además demandan el recurso mismo de la pesca. Yo quiero una langosta, yo quiero un pez de tal, yo quiero pulpo, yo quiero una cazuela de mariscos. Ese recurso está si ustedes conservan el ecosistema. Esa conexión la que estamos trabajando para que sean ellos los que se apropien de esto y ellos mismos se encarguen de exigirle al turista. El turismo no es ni la solución ni la única, pero es mejor un turista educado que un turista no educado, o sea, siempre es mejor. Y que vaya a un destino pensando que ese es un destino donde puede actuar también, tomar alguna acción. Este tipo de estrategias basadas en la conexión con la naturaleza y su aprovechamiento responsable tienen una ventaja adicional, la de poder aplicarse en distintas partes del mundo con una inversión equivalente a tan solo 1/10 parte de lo que costaría la restauración típica de un arrecife. Cuando tú trabajas en ambientes no controlados como es los ecosistemas abiertos, pues no es tan fácil decir esto mismo lo voy a hacer en otro sitio porque las condiciones pueden cambiar, la profundidad, la acidez del mar, la luz solar, las corrientes, o sea, hay muchas condiciones que hacen que cada sitio sea diferente, pero en general los ecosistemas, por ejemplo, si hablamos de la gran barrera arrecifal de Mesoamérica, que es toda la que queda en el Caribe, hasta México, hasta la Florida, toda esa gran barrera mesoamericana de arrecifes, que es la segunda más grande del mundo después de la de Australia, pues sí tiene características muy similares, evidentemente, porque es una gran barrera de coral. Lo que hemos venido hablando es que se puede desarrollar porque es una manera de financiar la restauración, o sea, porque mano de obra, el turista haciéndolo de una manera sencilla. Y sí, dependiendo de las condiciones y de las especies que se encuentran en cada sitio, lo podemos colocar en otro lugar. Eso es lo que estamos haciendo con otros proyectos, lo que hicimos fue identificar otros proyectos en el Caribe para empezar a poder tanto aprender de ellos como nosotros transferir conocimientos. Debemos actuar rápido y lo que vimos es que hay una gran acogida por parte de un público que no es científico. Y ahí es donde vimos como algo diferente porque estos proyectos generalmente están liderados por universidades, por ONGs.
Pues nosotros nos dimos cuenta que el turismo es un activo muy importante. Bueno, después, antes de pandemia, evidentemente la pandemia creó una crisis en el turismo, pero la gente no va a dejar de hacer turismo cuando tenga la oportunidad de hacerlo. O sea, no va a dejar de viajar y de conocer. Y el buceo y todas estas actividades de turismo en el Caribe generan un aporte de millones de dólares anualmente para la región. Entonces, digamos que hay un potencial de turismo que le interesa al destino, todo el Caribe, y que le interesa actividades como la nuestra, porque precisamente hay muchos que les interesa ir a bucear al Caribe, inclusive vienen de otros países. Entonces, digamos que hay un potencial que cuando tú trabajas con una buena estrategia de comunicación, te alías con otros proyectos y otras iniciativas, es no arrancar de cero, porque esto sería demasiado costoso, nos tomaría demasiado tiempo y tenemos una urgencia en que esto se implemente rápidamente y que sea escalable. Entonces, pues puedes tener la oportunidad de plantar este tipo de proyectos en otras zonas y pues otro valor agregado que encontramos es que beneficia mucho a las comunidades locales. Diversos grupos en el Caribe han mostrado un interés por seguir los pasos de Procorrif y para Olga Caro esto es una evidencia de que las opciones de desarrollo sostenible por parte de las organizaciones no gubernamentales, universidades y gobierno suelen fracasar. Inclusive ese gran fondo global que se llama el Global Brick Fund, que está liderado un poco por Naciones Unidas y una cantidad de organizaciones a nivel mundial, cuando piden iniciativas, o sea, que se apliquen iniciativas, es porque realmente no hay una ruta muy clara. Entonces, hay que ser más propositivo que entrar a ser parte de la ruta que ya está planteada. Entonces, por lo menos desde Procorrif nosotros estamos proponiendo cosas alternativas a lo que ya se ha hecho, precisamente porque lo que se ha hecho no es suficiente desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista de la escalabilidad para poder hacer, digamos, tener acciones con mayor impacto. Por eso es que la iniciativa privada es importante y en este caso por eso nosotros nos lanzamos como una iniciativa privada, porque no podemos esperar a que se tomen decisiones en el gobierno o en las Naciones Unidas para nosotros actuar. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Sin embargo, no todo ha sido éxito en la historia de Procorrif. Así describe Olga Caro el golpe que sufrieron debido a la pandemia y cómo tuvieron que adaptarse. La actividad se cayó porque pandemia no pudimos ir a hacerlo. Nos puso a reinventar el modelo de negocio y lo que nos puso fue a pensar en nuevos modelos de financiar la restauración. Y a partir de eso descubrimos que hay otras maneras como vender bonos de biodiversidad, por ejemplo, que estamos trabajando en eso. O sea, estamos hablando de incluir la tecnología y todos estos modelos económicos basados en tecnología que nos permita adquirir fondos rápidamente para restaurar y sobre todo que sea rentable. Estamos creando un fondo, precisamente un fondo que le llamamos el Circularity Blue Fund, que es precisamente lograr conseguir inversión en empresas circulares que al crecer este tipo de empresas se reduce, por ejemplo, la presión sobre los océanos, pero parte de esos recursos de esa administración del fondo va a la restauración, servicios financieros con la banca, criptos, o sea, estamos trabajando en todo ese tipo de cosas porque eso es para allá va el mundo. ¿Sí? Y tenemos que aliarnos a ellos porque si no, esto va a seguir desfinanciado y el problema es tan grave. A la fecha, Procorrif sigue innovando no solo en lo que se refiere a mecanismos financieros, sino también a la visión con la que es necesario atender a los arrecifes de coral de los cuales dependemos todos. El tema con toda la problemática ambiental es que hemos sido muy reduccionistas hacia la solución. Y la naturaleza no es reduccionista, la naturaleza es compleja. Sabemos lo grave que es y el colapso que puede llegar a ser en 20 años la pérdida de estos ecosistemas a nivel económico. No más perder el servicio que presta, que generará inversiones de millones de dólares a los países para recuperar, para proteger, de dónde sale la pesca, de dónde sale la protección de las costas. Si vamos detrás de los recursos que hay destinados para esto, no solo son muy pocos, sino muy competidos. Se requiere de todo y que ojalá el Estado aporte más, pero vamos por cosas diferentes donde sean negocios para todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Reporte Climático. Mi nombre es Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.